Hola, mi nombre es Victoria Guerrero, soy poeta peruana y voy a leer unos textos de mi libro Diario de una costurera proletaria. Pero antes quisiera empezar con un poema de la poeta peruana María Emilia Cornejo. María Emilia Cornejo es una poeta de la generación del 70 que dejó algunos textos en plaquetas y revistas. Murió bastante joven y luego en el año 89 se editó, más bien dicho, su primer libro, que fue el conjunto de todos esos textos que dejó en libros y cuadernos y textos sueltos que fueron recopilados y editados por primera vez en 1989. Posterior a eso han salido otras ediciones de su poesía, puesto que es la primera poeta mujer que empieza a hablar del deseo y del cuerpo en la poesía peruana. Además, en los años 70 fue bastante osada su poética. Este es un clásico de la poesía de María Emilia Cornejo. Se titula Soy la muchacha mala de la historia. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Ahora, algunos textos de mi libro Diario de una costurera proletaria, que considero que es un libro bastante distinto a toda mi poética, porque es un proyecto en progreso, nunca un libro definitivo, y siempre se va reeditando o rehaciendo a través de nuevos textos y imágenes y nuevas publicaciones que aluden a la idea del tejido, del entramado, de la escritura, también de las mujeres trabajadoras en las fábricas, etc., ¿no? O sea, me impresiona la belleza de los tejidos, además que tienen mucho que ver con mi cultura, ¿no? Una cultura tan antigua, cuyos tejidos hasta el día de hoy las mujeres hacen maravillosamente, pero también son formas terapéuticas y también han sido formas de explotación. Y este libro quiere abordar todos esos temas. Voy a leer algunos textos de allí. Dejo la palabra, la olvido, ensarto hilos rojos, negros, azules, fucsias, verdes. Harta ya de concursos públicos para plazas docentes, empecé a bordar cada prenda de mi ropero. Arreglé mis títulos doctorales y los guardé junto a la estantería de libros para que no se sintieran menos. CB a foja 0. Lo archivo, lo fondeo. El mercado quiere profesionales en tiempo récord, títulos y másters, etc., a granel. Pero las costureras somos para siempre. Las burguesías del tercer mundo son fieras y asesinas, y cuando caen se refugian en una costurerita, una mujercita de su casa que solo sabe coser y leer y coser. En el autobús 3 mujeres están bordando. 2 hacen una pastilla a crochet. Una teje con palitos
ya nadie aprecia ese arte. Mi madre tejía toda la noche. Sus manos eran sus ojos. ¿Nos mirarían sus ojos? Está condenada a hacer cosas con sus manos, coser y coser, bordar y bordar, pintar y penar. Todo lo que no pudo hacer cuando la muerte era tan solo una palabra. Y por último, de la segunda parte, que se titula Levantamiento de las 20.000, voy a leer un poema. Levantamiento de las 20.000 alude a la huelga que hicieron las costureras de Nueva York a principios del siglo XX debido a las malas condiciones de trabajo en las cuales se encontraban. NN2. Me encierro con la misma llave con la que me encerraron ellos. Tomo la llave del patrón y le doy 2 vueltas a la cerradura. La máquina está vieja, las alas de la polilla lo cubren todo. A fuerza me siento y aprendo el alfabeto. A fuerza cuento los días en que he de salir de aquí. A fuerza acelero el pedal, acelero la rabia. A fuerza me metieron aquí. Veo la luz una vez al día. Un día le devolveré las llaves al patrón. Ese día espero que ya esté muerto. La metáfora de la casa es una metáfora tanto sobre el espacio físico como sobre la poesía en sí misma como una casa. Así que los títulos de este ciclo de mi poesía se van intercalados, pero muchos de estos poemas se titulan La Casa Roja. Voy a leer 2 y luego otro poema más y finalmente 2 poemas de la poeta peruana María Emilia Cornejo. La Casa Roja. La Casa Roja es un poema. Tuve un esposo que se fue a la guerra. Trajo cosas de ella, cosas antiguas de un saqueo. Entre ellas un libro de Ana Akhmatova. Todo estaba en ruso. Él sabía ruso. Era la época. Todos querían estar en la guerrilla, escribir poemas, hacer una película, irse a Moscú. Yo no hice ninguno. Bueno, a veces escribía poemas, pero me fui a los Estados Unidos, a Nueva Inglaterra, con gran culpa, después de todo. En las calles de mi juventud, las paredes decían Yankees, go home. Esa era la consigna. No hice la guerra, ni aprendí ruso, ni llegué a Moscú, pero leí a Ana Akhmatova. Hablaban francés en San Petersburgo, ciudad de derroche y refinamiento. Allí empezó la revolución. Allí me perdí con Roxana en la estación del metro. De camino a la casa de Dostoyevsky, el alfabeto cirílico me mareaba. La familia de Ana fue perseguida. Asesinado su esposo, se pasaba horas al pie de la cárcel para visitar a su hijo en Leningrado. Igual le pasó a Marina Svetayeva, los hijos muertos, el esposo deportado. Yo escribo ahora, después de un siglo. La poesía ha muerto. Mi esposo ha muerto. Y la Casa Roja está llena de cosas antiguas, objetos de vida y poesía, objetos de guerra. Mi inglés es absurdo.
y los dueños del mundo ya no nos temen. Este otro que también se titula La Casa Roja. Oigo chillar a los loros todas las mañanas. De vez en cuando los veo. Ellos hacen una imagen perfecta en el cielo y vuelan sobre mi cabeza. Es su manera de darme los buenos días. Yo no les digo nada, no sé hablar con ellos. Los veo en lo alto de los árboles. Parecen estar siempre felices, saltando de una rama a otra y chillando, siempre chillando. Yo, en cambio, tengo días en los que me trago el lenguaje. Lo dejo con llave en casa. Mi gato es su guardián. Él es así. Él es mi amo del lenguaje. Y como todo amo, ejerce su poder. Yo me meto a la cama, él viene por la madrugada, alza una pata y me dice al oído, dame de comer. Después, dame de beber. Y yo me someto. Abro la llave del caño en medio de la noche y espero a que satisfaga su sed. Oigo chillar a los loros todas las mañanas. De vez en cuando los veo. Alzan vuelo sobre mi cabeza y se llevan mi lenguaje. Yo no sé cómo huir de ellos, pero mi gato viene y de un zarpazo me salva. Él es mi amo del lenguaje, y nadie más. Este se titula En un mundo de abdicaciones. He debido escribir de mi propia abdicación, del trabajo sombrío en el que nos encontramos inmersos. Hoy, y en definitiva, no hay un solo día que no piense en ello. Me siento frente a una máquina y saludo a mis compañeros. Muchas veces ni saludo. Hay un deseo de saludo, un deseo de hacerlos desaparecer, como desaparecía ante los ojos de mis maestros. La sumisión a la que nos sometían era una confusa humillación. Del trabajo, lo más sombrío es la sumisión, que se hagan dueños de tu nombre, de tu cuerpo, de tus días, y que ese intercambio se convierta en un número exacto en la planilla de fin de mes. Mientras yo quería hacer un collage de mi vida, de mis amores, de mi escritura. Pero todo eso era gratis, y mis crisis, ser profesora. Hoy, y en definitiva, el dictado se convirtió en una voz idiota al otro lado de la pantalla del celular. Paralelamente, tengo una casa roja intervenida en mis sueños. La he construido recogiendo cosas. Es como una casa reciclable, y eso no está demasiado mal después de todo. Una casa roja reciclable. Hoy, y en definitiva, he debido trabajar y tener miedo del despido arbitrario y de seguir comiendo en casa de mis padres. Mi madre siempre decía, ten tus cosas, no renuncies. Y el lenguaje era un habla impostada, palabras que sobraban, generaciones que se habían hartado de trabajo y comprado cosas, tenido hijas, sobrevivido a desastres, hecho huelgas, armado sindicatos, tirado piedras, etcétera, etcétera. Y nosotros haciendo mundo con un lenguaje precario, trabajo digno, poder popular. ¡Ja! Improviso el fin de mes, improviso la casa, improviso el amor. Pero otra vez, y de ninguna manera, debiera yo estar en este vocabulario. Y mi cuerpo debiera acostumbrarse a este nuevo lenguaje
de la carencia. Después de todo, cada palabra es reutilizable o se pierde de un día para otro. Pasados los 40, qué estupidez, el sueldo mínimo, la escritura, la casa, las barricadas. Digo, oh sí, quiero hacer un collage de mi vida y no me dejan. Y para terminar, un poema de la poeta María Emilia Cornejo. De su libro En la mitad del camino recorrido. Debí seguir tus consejos, no leer más a Kafka, ni frecuentar esos cafés que tú sí frecuentas. Pero es tarde, hace frío y estoy sola. Gracias. RTE supporting the arts. Supporting artists. Supporting us.